El dinero no tiene un fin en sí mismo. El dinero es una energía, es una herramienta que te permite vivir la vida que deseas. Así que hoy vamos a hablar de finanzas personales desde un aspecto de alinearlas con tu propósito y como una estrategia para vivir esa vida que quieres. Bienvenidos a todos a este espacio de ultra productividad. Soy Fausto Andrés, para los que no me conozcan, y con todo esto lo que quiero es inspirarte, quiero impulsarte, quiero acompañarte a que seas vivo y puedas conseguir todos los recursos que necesitas, dinero, tiempo, energía, para poder vivir esa vida que deseas. Y además que lo hagas de una forma integral para que tengas un equilibrio en todas las áreas de tu vida y puedas tener una vida plena, abundante y feliz. Como sabéis, todos los meses hago 3 directos sobre un tema específico y luego una masterclass. El mes pasado estuvimos hablando de algo que la gente cree que es esotérico, es la espiritualidad práctica, es decir, cómo poder ser lo mejor que pueda ser y alinearlo con tu yo superior. Y este mes estamos hablando de finanzas personales, pero también con un propósito, es decir, que el dinero te permita vivir esa vida, pero sobre todo te permite vivir la vida con ese propósito, esa intención de ser, de tener una misión y una visión de vida que esté basada en tu valor y en tus principios. Y hoy vamos a ir profundizando en eso de forma muy práctica. Ya en el grupo de WhatsApp que tengo, donde estamos trabajando bastantes personas, ya les he dejado una herramienta práctica para que vayan trabajando toda esta semana y puedan hacer los ejercicios y la reflexión necesaria para saber en qué situación económica están. Es decir, tener un balance, tener una cuenta de resultados, decir cuánto ingresas y cuánto gastas, y con todo eso poder ahorrar para que con el ahorro que estás haciendo puedas invertir para que el dinero te vaya generando más dinero, para que el dinero trabaje para ti. Muchas personas no tienen estrategia en cuanto al dinero. Quizás a lo mejor sí tienen estrategia en otros aspectos, pero la mayoría no tiene estrategia con el dinero. Y eso les genera una situación de inseguridad y de miedos. Y al final les genera estrés. Y si les falta suficiente dinero, pues pueden llegar a tener una situación de ansiedad. Que, en fin, la ansiedad no es mala, es simplemente darte cuenta que no tienes y trabajar para tener lo que quieres tener. Pero muchas veces, cuando no controlas esa ansiedad, te puede llevar a un inicio de depresión. No ya una enfermedad, sino una situación donde no te cuidas, donde te dejas y al final pues no vives la vida que realmente deseas. La clave de todo esto es darle un propósito al dinero. Es decir, preguntarte para qué quieres el dinero. Igual que te tienes que preguntar para qué quieres el tiempo, para qué quieres las relaciones, para qué quieres una vida más saludable, porque al final eso te lleva a tu propósito. Cuando sabes para qué quieres algo, es más fácil encontrar el camino para llegar. Y cuando le das propósito a la vida, ya sabes qué va a ocurrir con cada euro o dólar que entra en tu vida y también para qué va a salir ese dinero. Es decir, ¿qué vas a comprar? ¿Por qué lo vas a intercambiar ese dinero para que te genere esa vida que realmente quieres? El objetivo de este directo no es complejo, es muy simple, es ordenar un poco tus finanzas para que te des cuenta cuánto ingresas, para que te des cuenta cuánto gastas, para que apliques la fórmula del ahorro, que es no gastes hasta que no hayas retirado el ahorro que quieres de ese ingreso. Por ejemplo,
Si quieres ahorrar un 10% de tus ingresos en el momento que ingreses, me da lo mismo si tienes una nómina o tienes unos ingresos extraordinarios o si tienes unos ingresos cada vez que vendes algo. En el momento que cojas ese dinero, retira lo que vas a ahorrar y el resto lo destinas a gastos. De esa manera siempre estarás ahorrando. Y cuando os ahorras, tendrás una cantidad de dinero que tendrá un fin. Ese fin es hacerle trabajar para ti, es invertir en algo que te genere rendimiento sin tener que trabajar mucho con ello. Eso es invertir. Así que vamos a seguir tratando y vamos a ver de qué forma tan fácil puedes ver todo esto. Primero hay que concentrarse en el ingreso, en el ahorro y luego en la inversión. Entonces, primero tienes que saber dónde estás y decírtelo con toda la verdad posible. ¿En qué situación económica estás? Es decir, si tú hicieses un balance, ¿cuánto debes? ¿Qué activos tienes? Valora tus activos y valora tus deudas. Y si ese balance te sale positivo, quiere decir que puedes tener en algún momento algo que aportar para invertir. O por lo menos tienes un crédito desde el punto de vista de que puedes pedir algo para un uso especial. Si realmente lo que tienes es menor de lo que debes, pues estás en una quiebra técnica. Tienes que empezar a trabajar para reducir las deudas, porque si no las deudas te van a generar intereses y entras en una situación como están entrando ahora todos los países, en una deuda crónica donde están gastando mucho más de lo que ingresan y esa deuda aumenta y le está generando un problema al Estado, pero un problema también a todos los individuos que no pueden tener suficiente liquidez en el mercado, no se mueve el dinero y cada vez son todos más pobres. Entonces, primero, hazte ese balance. Entonces, una vez que tengas ese balance, qué situación está, hazte un mapa muy sencillo de cuánto ingresas al mes, cuánto ingresas al año y cuánto gastas al mes y al año para vivir esa vida que quieres. Y nunca, nunca, nunca te puedes permitir gastar más de lo que ingresas, porque si no, serás pobre toda la vida. Tienes que generar ahorro y el ahorro lo tienes que generar previamente a los gastos. Cuando todo eso lo tienes, ya en una hoja de Excel puedes tener el patrimonio que tienes, que es lo que debes, o lo que ingresas menos lo que tienes menos lo que debes, una hoja de ingresos y gastos, que ingresas y qué gastos, y puedes detallar cuáles son los gastos y clasificarlos en totalmente necesarios o innecesarios, con lo cual esos gastos tienes que reducirlos y nunca vivir por encima de tus posibilidades. Y ahí ya tienes claridad en qué situación están. Y ahora nos vamos a hacer una serie de preguntas que es importante que te las respondas también con claridad. ¿Qué papel juega el dinero en tu vida? Exactamente, ¿para qué estás trabajando tanto y generando esos ingresos que muchas veces te quitan la libertad y te roban el tiempo y la energía? Por eso no puedes tener más necesidades que lo que ingresas. Hay que tener menos necesidades de lo que ingresas. Y si en un momento dado quieres tener más necesidades, tienes que buscarte otras fuentes de ingresos, pero que no te hagan esclavo de tu tiempo. Y aunque tengas dinero, no tengas tiempo para lo importante, que son las personas, que es tú mismo, que es vivir una vida lo más plena que puedas. Así que pregúntate, ¿para qué quieres el dinero? Y ahora define tus metas de libertad, tus metas de seguridad, tu meta de esas experiencias que quieres vivir, tus metas del legado que quieres dejar en tu familia, en los más cercanos. Así que redacta esa declaración de intenciones. ¿Cuál es tu propósito financiero y para qué lo quieres? Y si puedes, lo haces solamente en una frase. Yo quiero trabajar tanto tiempo para tener tanto dinero
para poder dedicar mi tiempo y energía y ese dinero a un propósito adecuado. Estar con mi familia, cuidar de más, tener más tiempo libre, viajar, pero defínelo con claridad y no lo hagas extenso. Con que pongas una frase concreta o un párrafo concreto es suficiente, porque eso te va a dar claridad. Y ahora vamos a hablar un poco de estrategia. Ya tenemos claridad dónde estamos. Ya tenemos claridad en lo que ingreso, en lo que gasto, y en qué lo gasto y cómo lo gasto. Y me he hecho un propósito. Quiero tener tanto, para ello quiero dedicarle tanto tiempo y tanto esfuerzo y tanta energía, y con eso quiero tener lo que yo creo necesario para vivir la vida. Y ahora vamos a hablar con la estrategia. Y la estrategia se define muy sencilla. Es hacerte supuesto. Es decir, ¿cuáles son mis gastos? ¿Qué ingreso quiero tener para cubrir esos gastos? ¿Cuánto quiero ahorrar? Y luego, ¿cómo lo voy a conseguir? Entonces, define una meta muy clara y a lo muy sencillo. Define de lo que ingresas cuánto vas a gastar, de lo que ingresas cuánto quieres ahorrar y de lo que ingresas qué fondo de emergencia quieres tener para si pasa algo que no lo tienes previsto. Y si puedes, eso que puede pasar y no tienes previsto, lo puedes hacer un gasto fijo. Es decir, si yo tengo un coche, si yo tengo una casa, si yo tengo un ordenador, le voy a hacer un seguro y ese seguro lo que me está permitiendo es todas las incidencias que no puedo prever en cuanto a la casa, en cuanto a mi coche, en cuanto a mi perro, en cuanto a mi salud, lo voy a convertir en un gasto fijo a través de un seguro. De esa forma vas a tener más seguridad en tus necesidades, vas a saber permitir cuántos ingresos quieres tener, dónde lo vas a destinar y también vas a poder fijar ese ahorro tan necesario. Y una vez que tengas ese ahorro, te vas a decir, ¿y ahora para qué quiero el ahorro? ¿Dónde puedo invertir que ese ahorro, ese dinero, no pierda valor? Si lo tienes en casa, es mucho valor, más de lo que te dicen de la inflación, y si tienes en un banco, posiblemente también. Ponlo en algo que te genere valor. Desde un pequeño inmueble, desde una inversión en otra empresa e incluso en alguna empresa cercana que tú conozcas y que puedas ser socio de ello. Incluso en emprender en algo que luego te genere activos, pues por ejemplo, hacer un programa de formación o tener libros que se vendan luego más o menos solos. Es decir, tener fuentes de ingresos diferentes que no consuman tu tiempo ni energía y te puede generar unos ingresos de forma pasiva que te pueden agrandar todos los ingresos y que te permite vivir mejor o vivir de otra manera diferente. Si no lo entiendes bien, para el vídeo o lo voy a dejar en Facebook, con lo cual lo puedes ver una vez y dos veces y tres veces, pero yo te estoy diciendo esquema. En el grupo de WhatsApp, como he dicho, te voy a poner ejercicios para que todo esto lo puedas ir haciendo. Así que luego te dejaré el grupo de WhatsApp por si quieres entrar y trabajar con bastantes personas, donde cada semana te pongo unos ejercicios de cada tema importante, en este caso de finanzas, para que puedas ir trabajando, tener claridad y saber para qué quieres tener dinero y dónde lo quieres gastar e invertir. Y puedes definir luego dónde están los ingresos principales, dónde están los ingresos que pueden ser secundarios, cuáles son los gastos fijos y los gastos variables, y convertir todos los variables si puedes en fijos, eso te da más estabilidad, y luego permítete definir ese ahorro esencial que quieres cada mes. Y luego, ¿y cómo lo puedes ir agrandando para luego poder tener la masa necesaria para poderlo invertir donde tú quieras? Ese es el sistema
de estrategia financiera que nunca falla si lo vas haciendo bien. Al principio te será difícil, será complicado, luego te será tan fácil que lo verás con claridad. Simplemente en una hoja verás todo y podrás decidir qué gastos reducir, cómo incrementar algún ingreso, dónde invertir, cómo cambiar esas inversiones para que te sean más rentables, o poder ir trabajando con ello. Date cuenta que el sistema financiero que está ahora no va a durar mucho tiempo. Se puede permitir la deuda que tienen los países. Por ejemplo, Estados Unidos, de trillones, que cada vez tiene más deuda. Es más, ya no puede, con los fondos que está obteniendo de sus bonos, casi pagar los intereses de esa deuda. Pues eso tiene que colapsar en algún momento y va a colapsar. Así que cuanto antes te estructures todo eso, cuanto antes seas más libre, mejor te va a ir en todo. Porque sin dinero no puedes vivir. Y con el dinero justo tampoco. Tienes que tener algo más. Para eso está el ahorro. Y ahora te voy a dar un mensaje y una invitación para terminar todo esto. Primero, cuando tú tienes un propósito de vida claro, cuando tú sabes quién quieres ser, sabes para qué estás aquí y tienes una misión en generando valor para los demás, eso te aclara mucho tu propósito financiero. Y cuando sabes tu propósito financiero, entonces no estarás trabajando solo por el tiempo. O sea, no cambiarás tu tiempo por dinero, sino que destinarás tu inteligencia a generar el mayor dinero posible en el menos tiempo y con menos energía. Y eso te va a hacer que el dinero sea un aliado tuyo para vivir esa vida. Y solamente recordarte que tenemos el viernes que viene otro directo, que el siguiente viernes tenemos otro directo. El próximo viernes vamos a hablar de cómo incrementar tus ingresos cultivando una mentalidad financiera diferente, una mentalidad de riqueza. Y el tercer directo, vamos a ver cómo invertir ese ahorro que te hemos estado hablando en este primer directo de tu esquema financiero. Cuando tú ya sabes cómo ahorrar, que es lo que estamos hablando hoy, y tiene una estructura y una estrategia financiera. Cuando luego sabes cómo poder incrementar tus ingresos. Y en el tercero, cómo puedes invertir, entonces estarás preparado para la masterclass que voy a dar el último viernes de este año, que creo que es el 31, donde vamos a revisar prácticos que hemos hecho, vamos a revisar tu cuenta de resultados, ingresos y gastos, donde vamos a fijar tus ahorros y donde vamos a ver cómo estás empezando a invertir, aunque sea en pequeñas cantidades. Y todo eso te dará una estructura para ir construyendo tu riqueza y no ser dependiente del dinero. ¿Sabes lo que decía cuando escribió El Capital? Cuando escribió su mente de Capital, decía que ninguna persona puede ser si antes no tiene libertad financiera. Así que trabaja tu libertad financiera y así podrás vivir mejor tu propósito y llegar a ser la persona que quieres ser. Nada más. Si tenéis preguntas, me las dejáis. Si tenéis comentarios, me los dejáis en Facebook, lo voy a dejar colgado. Y ir preparando y sacando tiempo y agendando el directo del próximo viernes, que hablaremos de ingresos. El directo del tercer miércoles, que hablaremos de inversiones. Y sobre todo, en la masterclass del día 31 viernes, donde trabajaremos todas esas herramientas para que tengas claridad en tu estructura financiera. Nada más, muchas gracias y nos vemos en el siguiente directo. Y nos veremos en el grupo de WhatsApp, que te lo voy a dejar aquí para seguir trabajando, y en todas mis redes sociales. Hasta luego.